Buenas tardes. El día de hoy iniciamos una nueva serie que hemos titulado Edificando en Amor. Hoy voy a tocar el primer tema que he titulado El amor, la más grande de las virtudes cristianas. Y vamos a tomar un texto base que es Primera de Juan, capítulo 4, versículo 7. Primera de Juan 4, 7. El amor, la más grande de las virtudes cristianas. Voy a leer, usted me sigue ahí, 1 Juan 4, 7. Dice así: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Bueno, parece que algunos todavía están buscando el texto. Ya lo leí, ahí luego vuelven a escuchar o lo vamos a leer de nuevo más adelante. Fíjense, hermanos, que la lengua griega es una de las lenguas más ricas que existen, porque entre otras virtudes, el griego puede expresar los diversos matices de significados que tienen los conceptos o las palabras. Nuestro lenguaje, que es el español, tiene limitantes, igual que el inglés y la gran mayoría de los demás idiomas, en cuanto a explicar más profundamente los vocablos. Por ejemplo, en español nosotros decimos la palabra el sustantivo amor y el verbo amar, pero es el mismo. Por ejemplo, yo digo, yo amo a mi perro, al Chicharito, yo amo a mi perro, pero la misma palabra la uso, yo amo a mi esposa, es la misma, pero el contexto nos indica que es diferente tipo de amor, ¿no? Al Chicharito, a mi esposa, yo puedo decir, amo a mi congregación, pues es otro tipo de amor. Y el griego no, el griego tiene esa virtud. El amor es la más grande de las virtudes de la fe cristiana. Y el griego precisamente menciona por lo menos 4 palabras que se traducen amor, pero que al explicar y al adentrarnos un poco más en cada una de esas 4 palabras, vamos a encontrar un significado mucho más profundo. En primer lugar tenemos la palabra eros. Esa es la primera palabra griega, eros. Es un sustantivo. El verbo es eran. Ahora, eros, de esa palabra se deriva el término erótico. Ahora, eros, los griegos lo usaban principalmente para referirse al amor entre 2 personas, pero es el amor de las emociones, es el amor de tipo sexual, es el amor que incluye el amor sexual legítimo, que está bajo los parámetros de Dios, que es bajo el matrimonio, pero también incluye el uso de la sexualidad de manera ilegítima. Es decir, toda perversión sexual y toda actividad sexual fuera del matrimonio está catalogado como ilegítimo delante de Dios. Y eros es el que describe este tipo de amor. Los griegos lo distinguían de esta manera. Ellos decían, a ver, un hermano no se enamora de su hermana. Eso sería amor eros pervertido, ¿sí? Sino que se enamora de otra mujer. Decían también que un padre no se enamora de su hija. Eso ellos lo llamaban incesto, que es una relación pervertida, sino que se enamora de otra mujer o de una mujer. Decían los griegos, porque el temor de Dios y las leyes de la tierra son suficientes para impedir esta clase de amor pervertido, erótico, ¿sí? Es pues el amor eros, todo lo relacionado con el amor sexual y con todo lo que tiene que ver con el erotismo.
Los griegos consideraban este tipo de amor como el lado vulgar del amor. ¿Por qué? Porque tenía que ver con la pasión, y las pasiones, cuando se desbordan, se comete todo tipo de relaciones sexuales ilícitas. Por lo tanto, fíjense qué interesante, la palabra eros no aparece ni una sola vez en el Nuevo Testamento. Esto es interesante. Ahora bien, si nosotros somos observadores, debemos notar que precisamente este tipo de amor, el amor eros, es el amor en el que está envuelto el mundo de hoy. Hay erotismo en todas las esferas de la vida en las sociedades de hoy. Si tú, por ejemplo, te pones a ver un partido de fútbol, ahí aparece el erotismo, con 25 muchachas bailando semidesnudas, dizque para darle realce al juego, ¿no? Si tú vas a una película, en algún momento surge el erotismo. Si tú vas a cualquier parte, vas al cine, vas al teatro, surge el erotismo. Vas por las calles y el erotismo brota por todos lados. Vas a ver algo más decente, entre comillas, y vas a ver una película de Walt Disney y sale una patita bien sensual. O sea, todo está plagado de erotismo. Y ese pero con nada tiene que ver con el amor que la Biblia dice que nosotros debemos amar. En segundo lugar, tenemos la palabra storge, que se traduce amor, es un sustantivo. El verbo es stergein. Bueno, este es el amor, el verbo, el storge, es el amor que tiene que ver especialmente con los afectos familiares. Es el amor que tiene un padre a un hijo a un padre, entre los hermanos, los tíos. Este es el amor storge. Esta clase de amor también habla o tiene que ver con lo que un pueblo o una nación siente o ama. Decimos a México, por ejemplo, nosotros los mexicanos. ¿Amamos a México, sí o no? Y decimos, como México no hay dos. ¡Qué bueno! No, imagínense qué terrible sería que hubiera otro igual a México. Pero aún así lo amamos, ¿no? ¿Sí o no? Bueno, ese es el amor storge, el amor familiar, el amor hacia los gobernantes, hacia la nación, etcétera, etcétera. Storge es el amor de los afectos familiares, que es donde se da mucho el que solamente amamos a los que nos aman. O sea, yo amo a mi papá porque él me ama, amo a mi mamá porque ella me ama, etcétera, etcétera. A ese amor, storge, es el que se refirió Jesús cuando dijo, fíjense, él dijo, el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. O sea, ahí Jesús está hablando, el que ama a padre o madre más que a mí. O sea, hay un afecto familiar, pero el Señor está diciendo, no, a mí no me puedes amar como amas a tu papá, a tu mamá, o a tus hermanos o a tus hijos. El amor que tú tienes que tenerme a mí sobrepasa el amor que tú tienes por tu familia. Y cuando los discípulos escuchaban eso se sorprendían porque decían, pero ¿cómo? ¿Y qué clase de amor es ese? Los griegos decían, un niño ama y es amado por aquellos que lo engendraron. Pues esa es una condición y situación natural. Bueno, este tipo de amor, storge, no es el que el Señor enfatizó que nosotros debíamos de amarnos el uno al otro. No es este amor. Ahora bien, el amor storge, que es el amor de los afectos familiares y a la nación, etcétera, pues va mucho más allá de las cosas. Hay personas que aman más las cosas que a las personas. Por ejemplo, yo puedo decir, o alguien puede decir, yo amo mi casa. Está bien que ames tu casa, pero si tú amas más tu casa que a tu familia, algo anda mal.
Es un amor totalmente distorsionado. Alguien puede decir, yo amo mi profesión. Está bien que tú ames tu profesión, pero si tú amas más tu profesión que a tu familia, porque hay quienes por amor a su profesión dedican 18 horas de su vida, del día, y 15 minutos a sus hijos, entonces están amando más las cosas y las actividades que su familia, y ahí estaríamos faltando al amor storge. Eso la Biblia lo denomina como materialismo y está totalmente descartado, ¿sí? Ahora bien, encontramos en tercer lugar la tercera palabra, que es la palabra filía del griego, y su correspondiente verbo, que es filien. Y estas palabras, filía o filio, eran palabras griegas más comunes. Estas palabras, filía, de donde viene Filadelfia, que habla de fidelidad, de ahí se deriva la palabra filántropo, el que ayuda a sus semejantes, etcétera. Bueno, estas palabras describen en sí mismas un efecto, una calidez amorosa hacia los amigos, hacia tus más allegados. Esta palabra describe el aprecio que se puede tener, un aprecio genuino a tus amigos, a las personas que tú, digamos, son tus allegados más comunes. ¿Cuántos tienen amigos? Todos tenemos amigos. Hay que cuidar a los amigos. Y filía habla precisamente de ese amor cálido, respetuoso que tú tienes hacia tus amigos, ¿sí? Entonces, estas tres palabras, ninguna de ellas describe la clase de amor que Dios quiere, por el cual nosotros debemos amar. No. Ahora, esta palabra filía es el amor que en un momento dado Jesús tuvo con Lázaro. Por ejemplo, si van a Juan capítulo 11 versículo 1, eso es propio de la naturaleza humana. Fíjate, el amor eros, ahí lo vamos a explicar más adelante también, pues ahí está la atracción, ¿sí? Está el amor storge, el amor de la familia, el amor a las cosas, la nación, etcétera. Pero está el amor filial, el amor a los amigos, y todos esos son inherentes en el ser humano. Dice Juan 11:1, estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba muerto, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo. Entonces le dan a Jesús la noticia, al que tú amas. Y aquí aparece fileo, filía, ¿sí? En el griego. Entonces llega Jesús, se da cuenta que se muere Lázaro. Él les dice, llévenme a su tumba. Dice, cuando estaba enfrente de la tumba, dice el versículo 35, Jesús lloró. Y en el versículo 36, dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Pero este amor que describe este pasaje es el amor de amigos, alguien que tienes muy cercano, que aprecias al paso de los años, aprecias su amistad. Es la clase de amor, de amor que guarda y preserva la amistad, etcétera, etcétera. Ese mismo tipo de amor fue el que Jesús tuvo en un momento dado con uno de sus apóstoles, quien se le recostaba en el pecho. ¿Quién era? Juan el apóstol. Dice allí en Juan 22, no tiene que buscarlo, él mismo describe el discípulo al cual amaba Jesús, hablando de él mismo. El discípulo al cual amaba Jesús. Ahora, ¿no amaba a los demás? Sí los amaba. Pero Juan era uno de los más allegados a Jesús. ¿Sí? A veces yo escucho en las iglesias, a veces cuando hay campamentos, actividades, siempre lo he escuchado que dicen, no hermanos, no hagan grupitos, no, vamos a convivir todos. Sí, está bien, pero es imposible
que no tengamos personas más allegadas que otras. Eso no es nada malo. ¿Me explico? Jesús, había tres, Pedro, Jacobo y Juan, eran los más, que eran los preferidos de Jesús. No, por alguna razón eran los más allegados a él. Entonces Juan, como uno de los más allegados, lo amaba en ese sentido, que era uno de los más allegados, ¿sí? Por ejemplo, aquí Casa de Oración, vienen varios miles de personas a las reuniones. Hay algunos de ustedes, el otro día saludé a una señora en el paseo que hubo acá ahora el 16 de septiembre, y me dice: pastor, hasta que lo saludo, pues tengo 20 años en la congregación y nunca lo había saludado. Mucho gusto. 20 años, imagínense. Terrible, ¿no? Sin embargo, hay personas con las que más allegadas, yo a ellos y ellos a mí. Pues eso es natural. Y Jesús tenía también ese tipo de acercamiento con ese amor filial. Ninguno de estos tipos de amor que nos describe el griego es el amor con el que Dios nos ama. No, va mucho más allá. Ninguno de estos tres tipos de amor es el amor que el Señor pide que nosotros amemos. En ninguna manera. No alcanzan, no llegan, se quedan en el nivel netamente humano. Pero hay una cuarta palabra, que es la palabra ágape, que es un sustantivo, que quiere decir amor. Y agapán es el verbo amar. Ahora bien, justamente estas dos palabras, ágape y agapán, son las más comunes, por decir así, abundan en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, ágape la encontramos unas 120 veces aproximadamente en los distintos pasajes en la Biblia. Es notable, 120 veces la palabra ágape o amor, ¿sí? Encontramos más de 130 veces el verbo agapan, que es amarse el uno al otro. Bueno, aquí hay un énfasis marcado de parte del Señor en cuanto a este tipo de amor, el amor ágape. Ahora bien, ¿cuál es el significado de ágape? ¿Qué significa? ¿Cómo se describe o qué? Muy bien, la respuesta la vamos a encontrar en un pasaje que fue el inicio del conocido Sermón de la Montaña que Jesús dio a sus discípulos. Es un pasaje, yo le llamo supremo, en cuanto a la definición del amor agape con el que Dios quiere que nosotros amemos. Este está en Mateo capítulo 5. Abran su Biblia. Me voy a esperar, aunque sea media hora, para que todos encuentren el pasaje. Mateo 5, versículo 43. Cuando lo tengan, digan ya. Ya, bueno, fueron poquitos, me voy a esperar otra media hora. Dice Mateo 5, 43. Está con sus discípulos. Sus discípulos. ¿Cuántos son discípulos de Jesús? Han de cuenta que Jesús está allí con nosotros y dice: ¿oísteis que fue dicho amarás a tu prójimo? Y todos, sí, oímos, sí, sabemos, dice la ley. ¿Y aborrecerás a tu enemigo? Sí, ¿cómo? Pues ¿por qué me hace cosas? Claro que sí. Sí, lo he oído, lo he escuchado, lo he leído, lo he escuchado predicar. Claro que sí. Versículo 44. Pero yo os digo, ese pero marca una diferencia entre un tipo de amor y el otro. Pero, en otras palabras, Jesús está diciendo: yo les voy a enseñar la clase de amor con la que verdaderamente un discípulo mío, un hijo de Dios, debe de amar. Y luego empieza a describirlo. No dice agape, no lo dice así, agape, no. Él empieza a decir lo que significa. Dice: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Y cuando los discípulos escucharon eso, pues las reacciones se las pueden imaginar, ¿no? Como que, ¿qué dijo? Que amemos a nuestros enemigos. ¿Pero qué clase de amor es ese? ¿Cómo a mis enemigos? Sí, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen
y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Esa, hermanos, es la definición del amor agape. Entonces los discípulos se quedaron como algunos de nosotros aquí, con los cables y los fusibles fundidos, así como, ¿cómo tengo que amar a mi suegra? Tengo que amar al vecino, tengo que perdonar a aquel que me ofendió, tengo que bendecir al que publicó algo ahí en su Facebook que yo soy no sé qué. Tengo que amarlo. La respuesta es sí, si eres hijo de Dios. Sigue diciendo, versículo 45, hagan todo esto, dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos. ¿Ven su imparcialidad? Están incluidos todos. Que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? O como dice otra versión, ¿cuál es el mérito allí? Si amas a los que te aman, ¿no hacen también lo mismo los publicanos? Ahora, ¿quién era un publicano? Un publicano eran judíos que se asociaban con Roma en el cobro de los impuestos. Y Roma les cedía cierta autoridad a estos cuantos publicanos, pero ellos abusaban de esa autoridad y la gente no los quería, porque si tú tenías un negocio, ellos llegaban los impuestos. Pero podemos llegar a un arreglo. Hagan de cuenta que estamos en México, para que me entiendan, ¿no? ¿Sí? Entonces ellos se abalanzaban con todo, abusaban en el cobro de impuestos y en los sobornos y en todo ese tipo de cosas. Entonces eran mal vistos, los tenían como de los peores pecadores. Entonces quiero que noten lo que está diciendo Jesús. Si tú amas solamente a los que te aman, o sea, a tus amigos, a tu papá, a tu mamá, a tus familiares, dice, ¿cuál es el mérito? También eso hacen los peores pecadores. No hay ningún mérito allí. ¿Saben que podemos tener aquí por un lado a un narcotraficante que manda a matar 500 personas con toda hazaña, pero a la vez amar a su esposa y amar a sus hijos? ¿Los hay? Dice, bueno, esto lo hace cualquiera. Lo dice en el versículo 47. Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, aquí hermanos, fíjense, ustedes se ponen, son observadores. En el primero, si amáis a los que los aman, es el amor storge. O sea, yo amo a mi papá, a mi mamá, a los que me aman. Pues ¿cuál es el mérito? Dice, eso ya está ahí. Si ustedes solo saludan a los hermanos, o sea, a los más allegados, ese es el amor filía. Dice, pues, ¿qué hacéis de más? O sea, no es ningún mérito, no es ninguna proeza, no, eso es natural. Dice, ¿no hacen también así los gentiles? Los gentiles aquí son los paganos. O sea, un pagano que adora ídolos, que, en fin, eso es un pagano. Lo puedes tener de vecino y ser una persona bien amable. Buenos días, vecino. Buenos días, vecina. Que tenga un buen día. Y tú dices, híjole, pues este señor es bien amable. Ahora fíjate, dice, si tú saludas solamente a tus amigos, a los que te caen bien, dice, lo mismo hacen los paganos. ¿Cuál es el mérito? Bueno, hay tantas distorsiones del amor storge y del amor filial que hay quienes ni siquiera saludan a nadie, ni siquiera por elemental educación. Yo entiendo que ahorita la educación cívica está por los suelos, ¿no? Pero hoy más que nunca es notabilísimo eso. Yo cuando estuve en la secundaria me enseñaron, se acordarán, aquella clase de civismo, y nos enseñaban modales de educación y muchas cosas de respeto, y hoy ya brilla por su ausencia todo eso.
La Biblia dice que en los últimos tiempos se caracterizará por gente sin afecto natural. O sea que ya ni siquiera lo mínimo del ser humano que Dios puso allí. Sin embargo, el eros sigue vigente con una multiplicidad espantosa. Se ha perdido el amor entre la familia, el respeto entre los padres, los hijos, entre los amigos. Hoy por cualquier tontería se pierde un amigo. Eso no es lo que la Biblia enseña. La Biblia enseña que el que quiere amigos debe demostrarse amigo, tienes que ser respetuoso, y el verdadero amigo pues no es el que te solapa todo, sino el que te dice, oye, no está bien, obedece a tu papá. Esos son los verdaderos amigos. Pero hoy todo eso está distorsionado. Por consiguiente, ese tipo de amor no es del que el Señor está hablando. Eso lo hacen los paganos, eso lo hacen los gentiles, eso lo hace todo el mundo. ¿Cuál es el mérito allí? Ninguno, dice en el versículo 48. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Aquí perfección no implica impecabilidad, o sea que nunca nos equivocamos, no, sino está hablando de la perfección en el amor. Pongan mucha atención. De la perfección en el nivel de amor que Dios quiere que amemos. Porque el amor de Dios es perfecto, ¿no es cierto? El amor de Dios es inalterable, no tiene que ver con las circunstancias, Él sigue amando. Tenemos que ser perfeccionados en el amor. Ahora, aquí surge una pregunta muy importante. La pregunta es, ¿por qué el cristianismo? ¿Por qué los escritores de las epístolas, los evangelios, se centraron muchísimo en estas dos palabras, en el sustantivo ágape y en el verbo agapán, que se traducen amor o amarse? ¿Por qué? La respuesta es la siguiente: porque estas dos palabras, ágape y agapán, describían perfectamente todo lo que el amor puede abarcar. Y el verdadero, por eso decimos que este es el verdadero amor, el que abarca a todo, porque este es a todo y a todos. Este es precisamente el tipo de amor con el que Dios ama, que lo abarca todo, nadie queda excluido. No existe el concepto en base a esta descripción de que alguien esté fuera del amor de Dios. De tal manera amó Dios al mundo, ahí estabas incluido, ¿sí? Este es el amor, o mejor dicho, Dios en esencia es amor. Lo acabamos de leer, Dios es amor, ¿sí? Ahora bien, cuando dice la Biblia que Dios es amor, habla de un amor que es inalterable. Es un amor que no fluctúa, es un amor que nos amó desde antes de la fundación del mundo, es un amor que no aumenta, es un amor que no disminuye, no es el amor de las emociones, no es el eros pero por nada, no es el amor filial tampoco, el estorge tampoco, es el nivel de amor más elevado que existe. Y esta palabra fue adoptada por los escritores del Nuevo Testamento, que se escribió la mayoría en griego, porque esta palabra era la que describía precisamente a Dios y el amor de Dios. Esto es muy interesante. El amor agape, pues, no solo abarca a nuestros amigos más allegados, no solo abarca a nuestros familiares. Este amor no solo abarca a los que nos aman, sino que abarca también a nuestros enemigos. Y allí ya cambia todo el panorama. Allí incluye a los que nos ofenden, incluye a los que publicaron algo en el Face y te dijeron que estabas fea, incluye a todos aquellos que de alguna manera nos han defraudado. Ese es el amor agape. Incluye todo ser humano que ha sido hecho a la imagen y semejanza de Dios. Entonces, el problema no está
en las personas, o sea, en los demás. El problema está dígalo, en mí. Porque tú, somos los que tenemos que aprender a amar en ese nivel. Y ese es el tipo de amor que Dios mencionó cuando dijo: hijitos, en esto conocerán que sois mis discípulos, si se aman los unos a los otros. Está hablando del amor agape, el que es inalterable, el que a pesar de que hay diferencias entre nosotros de todo tipo, doctrinales, de preferencias políticas, no nos debe llevar al pleito, ni a la discordia, ni a romper la armonía, sino que a pesar de que somos tan diferentes y con diferentes formas de pensar o de entender las cosas, nos seguimos amando. Esa es la clase de amor que el Señor quiere enseñarnos. Ahora, fíjense bien esta reflexión. Nosotros, bueno, lo voy a personalizar de esta manera. Yo no pude nunca impedir en mi corazón enamorarme. Nadie dice: me voy a enamorar, voy a hacer una proeza, me voy a enamorar. No. Yo cuando conocí a la que hoy es mi esposa, la vi, me gustó, empecé a tratarla y me enamoré. No lo pude evitar. No fue ningún acto heroico. Eso es algo natural que Dios puso para formar familias. Entonces no hay ningún mérito en enamorarse, ¿sí? Ese es el amor eros, podemos describirlo así. Tampoco podemos impedir amar a nuestros parientes. ¿Cómo dejar de amar a nuestros hijos? ¿Cómo dejar de amar a nuestros padres? No podemos impedir el dejar de amar o amar a nuestros parientes. ¿Por qué? Porque la sangre que corre en nuestras venas nos lo exige. Inclusive hay casos donde una persona se da cuenta que, por ejemplo, le pregunta a su mamá: mamá, ¿por qué mi papá nos abandonó cuando yo tenía 5 años? No lo sé, hijo, pues se fue con otra mujer. Yo quisiera buscarlo, dice. Pero él nos abandonó, dice la mamá, y él no merece nada. Y dice: pues no le hace, pero sigue siendo mi papá y yo lo amo. Bueno, ¿de dónde salió eso? Eso es algo inherente, intrínseco en el ser humano, forma parte de nosotros, no lo podemos impedir. ¿Cuántas veces nuestros hijos se portan mal y los seguimos amando? ¿Verdad, hijo? ¿Cuántas veces? Y a veces ya me enfadaste y te quitas el sombrero y te bailas el jarabe tapatío de enojado, y luego ya al rato lo empiezas a arreglar y dices: bueno, pero está bien, hijo, échale ganas para la otra. O sea, lo sigues amando, igual al papá, a la mamá. Este es el amor estorge, pero no hay ningún acto heroico, ni así como para que, ay, wow, mira, qué tremendo, ama a su hijo. Eso es lo más natural. Ama a su padre, es lo más natural. Tampoco podemos evitar que de manera filial o con amor fraternal, como lo traduce en la escritura, podamos ayudar a alguien que está en necesidad. Eso es algo que está allí, Por ejemplo, voy en una calle y de pronto miro en la esquina que una ancianita de 555 años está pasando ahí en la calle y se tropieza y se cae. Bueno, yo no voy a investigar, a ver, ¿será bruja? ¿Será divorciada? ¿Qué clase de mujer será? Para entonces ayudarla o no. No. ¿Quién hace eso? Absolutamente nadie. ¿Por qué? Porque forma parte del ser humano, eso que Dios puso allí. Eso lo puso allí para que nosotros pudiéramos, en el orden del amor, amarnos en todos esos niveles. Entonces, por afecto natural, por amor fraterno hacia un ser humano, ¿qué me importa si le va a las Chivas o le va a la América? ¿Qué me importa?
yo corro y la levanto, ¿sí o no? Cualquiera hace eso. Cuando ves a alguien que no necesariamente sea un familiar, un vecino a lo mejor, o alguien que pasa, que lo ves realmente en la desgracia, ¿y a poco no se apiada tu corazón? Bueno, Dios lo puso allí para que nos ayudáramos mutuamente. Por eso dice la Biblia que si tú ves que alguien tiene necesidad y cierras tu corazón y tú tienes con qué ayudarle, está hablando materialmente, y cierras tu corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en ti? ¿Cómo? Ahora, eso no significa que a cada persona en cada esquina le vas a dar 100 pesos. ¿Dónde vas a terminar? No, porque hay quienes sí están en verdadera desgracia, otros están enteritos, ¿sí? En fin, el amor agape abarca muchísimo más que todo esto. El amor agape no es una simple emoción. Ay, qué bonito. No. Agape no es un instinto, o no es algo parecido a un instinto humano como los demás que acabo de describir, que algunos por instinto natural amamos a mis hijos, al esposo, al que está en desgracia, a la persona humana, qué sé yo. No, agape, escuchen, es una decisión que tomamos en nuestro corazón para amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo. El amor agape tiene una relación muy estrecha con la voluntad. ¿Por qué? Porque al no formar parte de nosotros, entonces nosotros decidimos amar o no amar con amor agape. Es decir, que agape es una decisión. Amar con amor agape es una decisión que tomamos. Es una conquista de tu voluntad que le ordena tu corazón. ¿Sí? Es una fuerza poderosa que conquista tus pensamientos. Para decir, así como decía el salmista, alma mía, alaba al Señor. Como para decirle tú, alma mía, ora por el que te ofendió. Es una conquista de la voluntad, es una decisión de la voluntad. ¿Sí? Yo les he comentado un episodio que viví hace una buena cantidad de años, pero no se los puse en contexto. Ahora viene el caso ponerles en contexto, algo que yo les he enseñado en alguna ocasión, ahorita la van a identificar. En una ocasión estaba en una conferencia para pastores única y exclusivamente. El pastor que estaba dando una conferencia es amigo mío. Y él dijo, pastores, les voy a hablar de corazón a corazón. Tengo más de 35 años pastoreando. Sé lo que es el ministerio. Dice, sé que nosotros como pastores somos las personas más atacadas, más calumniadas. Decía él, por ejemplo, yo he pasado 35 años de mi vida. Tengo 65, dijo. Tengo 35 años de mi vida orando por los hermanos. Tengo 35 años de mi vida aconsejándolos. Tengo 35 años de mi vida en los cuales en ocasiones a las 3 de la mañana el Señor me despierta para orar por algunos, me pone su rostro aquí y oro por ellos, intercedo por ellos. Tengo 35 años preparando mensajes, sermones para edificar las vidas de ellos. Tengo 35 años aguantando. Tengo 35 años aconsejando en mi oficina una y otra vez y siempre buscando el bien de ellos. Y sin embargo, me siguen atacando. Yo sé lo que es ese dolor, decía el pastor. Nosotros nos la pasamos orando por ustedes y ustedes nunca oran por nosotros. ¿O no? Bueno, yo no sé, a lo mejor estaba hablando medio frustrado el pastor. No, estaba diciendo la verdad. Dice, pero ¿qué voy a hacer? Dice, yo decidí en mi corazón no amargarme, dijo.
Y cuando dijo él esa frase, a mí me golpeó, como decimos, ¿no? Por decir una expresión, a mí me pegó, o sea, me noqueó, me fundió los fusibles. Dije, oh, a ver, otra. Y yo lo anoté, dije, a ver, es que, a ver, toda su vida dando, toda su vida orando, toda su vida buscando el bien de los demás, toda su vida y todo lo que uno recibe de allá para acá, y él decidió no amargarse, ¿sí? En otras palabras, decidió amar con el amor ágape. Yo dije, no, esa es otra cosa. Ese es otro nivel. A veces, bueno, es el nivel que Dios quiere que nosotros lleguemos a amar, pero no solo el pastor. Hay gente que dice, no, pastor, yo no estoy de acuerdo con esto, no me gusta esto. Ay, me dan ganas de irme. A mí también me dan ganas de irme a veces. ¿A ti te dan ganas de irte, Tony, a veces? Sí, él sinceramente dice, sí. ¿A ti, Chuy, te dan ganas de ir? Vamos a volar todo este ovejerío. Están ganas de largarse de aquí. Pero ¿por qué no lo haces, Tony? ¿Por qué nunca lo hiciste? ¿Por qué nunca lo hiciste, Chuy? ¿Saben por qué? Porque no lo he hecho. ¿Por qué no lo hizo este pastor? Aunque déjenme decirles, hay una estadística que más de 500 pastores en los Estados Unidos, que es donde hacen estadísticas, aquí hasta baches tenemos, es una estadística en Estados Unidos, pero aproximadamente 500 pastores dejan el ministerio. Eso es trágico. Ahora, cuando los entrevistan, ¿por qué? Ellos dicen, es que no puedo soportar todas las calumnias que dicen en contra de mi esposa. Es insoportable, no puedo. Bueno, allí hay preguntas que se les pueden hacer más a los pastores. Pero hay una hermana doctora, no sé si está por allí, Irma, ella es odontóloga. Y ella una vez me comentaba que asistió a un simposio de su profesión. Y que ahí les dieron una estadística de entre los profesionales, doctores, abogados, arquitectos, los 10 profesiones cuyos profesionistas tienen más problemas con los dientes, con sus dentaduras, y son los abogados, los doctores, y en esa lista de los primeros 10, entre no sé cuántas decenas de profesiones hay, entre esos, como en tercer, cuarto lugar, está el de los guías espirituales, pastores, sacerdotes, etcétera. ¿Por qué? Dice ella que cuando escuchó eso, porque ella es la que me atiende a mí, y una vez me dice, oye, pastor, fue cuando me contó, dice, te voy a decir algo, dice, tienes muy buena tu dentadura. Y me empieza a contar, dice, ¿cómo le haces para no quebrártela toda? Porque hay una tensión, es una presión, y te dañas tú mismo. Le digo, bueno, mira, no sé, creo que es por la gracia de Dios, pero también porque he aprendido a tomar una decisión. Eso es. Ahora, tú tomas la decisión de obedecer para amar como Dios ama, pero también tomas la decisión de no obedecer como Dios te dice que debes de amar. Ahora, si tú no tomas la decisión de amar como Dios quiere que amas, con el amor agape, si tú no tomas esa decisión, significa que ya tomaste la otra decisión, de seguir amargado, de seguir resentido, de seguir saludando solo a los que te caen bien. Bueno, es un nivel de amor natural, pero no es el que el Señor exige a sus discípulos. ¿Cuántos discípulos del Señor hay aquí? Entonces, agape no es algo que viene espontáneo, no sale espontáneamente, es una decisión deliberada de la voluntad que sujeta las emociones y que sujeta el corazón, y que sobre toda cosa guardada guarda el corazón. Esa es una gran conquista de la voluntad. Y ahí sí el Señor dice, helos ahí, esos son mis hijos. Ahí sí hay un reconocimiento de parte de Dios. Ahí sí hay una recompensa, dice el Señor.
para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. El amor agape pues decide amar lo que no es amable. Así que es como, si pueden imaginar a Jesús, desde que le dijo a Judas, sígueme, él ya sabía que lo iba a entregar, y sin embargo depositó en él autoridad, le dio autoridad sobre los demonios, salió y predicó, todavía le soltó el tesoro. O sea, el dinero, era el tesorero del grupo y se lo soltó de alguna manera como diciéndole, tienes la oportunidad, Judas, aunque él ya sabía quién era el que lo iba a entregar. Y cuando lo entregó, Jesús le dijo, ¿qué tienes, amigo? Todavía hasta el último le dice, amigo. Jesús habló de esto, dice, ya no los llamaré siervos, sino amigos. Fíjate cómo ya empieza él a explicarnos para que entendamos cómo el amor va creciendo. Ya no los llamaré siervos, porque el sirviente no sabe lo que hace su Señor, pero los llamaré amigos. Así como Abraham fue amigo de Dios. Y allí ya empieza a crecer la relación, ¿sí? De amigo de Dios, porque hacía lo que él decía, pero luego entran en el amor agape. ¿Están entendiendo? Después el amor agape, el amor que ama lo que no es amable, es agape, es el que decide amar a los que no nos caen bien, a los que no nos gustan, a los que nos han ofendido, a los que nos han de alguna manera dicho algo que ofende el corazón. Y es agape quien decide amar y perdonar. Los demás no tienen esa fuerza. Es como Jesús en la cruz, cuando estaba ahí agonizando, que dijo, Padre, perdónalos. ¿Por qué? Porque no saben lo que hacen. Sin duda que gente que nos ha ofendido lo ha hecho porque no sabía lo que hacía. Gente que habla a veces no sabe lo que dice. Hay otros que sí, con premeditación, alevosía y ventaja, con todas las agravantes lo hacen, pero aún así Jesús dijo, Padre, perdónalos. Ese es el nivel máximo de amor, ¿sí? Por eso el cristianismo se centró en esta palabra, agape, porque describe de una manera completa el amor, la clase de amor de Dios y el amor que Él quiere con el que nosotros amemos. Por eso es que Cristo exige a los cristianos, a nosotros los cristianos, tener una actitud benevolente, buena, de paciencia con los demás, sin importar el parentesco o la preferencia, no, porque así ama el Señor. Hay una pregunta que me surgió a mí y encontré la respuesta. ¿Por qué Jesús centró su mensaje de Mateo 5, vuélvanlo a abrir allí, voy a leerlo otra vez, enfatizando otros puntos? ¿Por qué Jesús centró su mensaje del Sermón del Monte, lo inició centrándolo en amar a los enemigos? ¿Por qué Jesús estaba tan interesado que nosotros amáramos? No con amoreros, ni con amor estorge, ni con amor filial, no. Él iba más allá, fue más allá. ¿Por qué centró Jesús su mensaje en amar a los enemigos? La respuesta es para que seamos hijos de nuestro Padre que está en el cielo. Él quiere que seamos hijos de Él. Voy a leer de nuevo, dice, ¿oísteis que fue dicho amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo? Sí, Señor, lo oímos, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Este es el propósito, o esta es la evidencia, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también los gentiles así?
Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Es decir, hermanos, Dios ama a todo ser humano. Él procura siempre su bien, independientemente de cómo se comporte el ser humano. Es como si Dios dijera algo parecido a esto: sin importarme lo que un hombre sea o haga contra mí, nunca procuraré su mal, nunca. Jamás buscaré otra cosa sino hacerle bien al hombre. Porque el amor agape es benevolencia ilimitada. El amor agape es bondad, bondad que arrasa con todo y con todos, así como un tsunami, arrasa con todo y con todos, pero en este caso arrasa en benevolencia, en paciencia, en perdón, en beneficios, en bendición, nosotros decimos. Por lo tanto, el amor cristiano pues no es una emoción pasajera, no, es una deliberada norma de conducta que cada discípulo asume y decide llevar a cabo en su vida. O sea, yo decidí no amargarme, yo decido, por la gracia de Dios, amar con amor agape. Como decía hace un momento, este es un mandamiento que los cristianos obedecemos o desobedecemos. Los que quieren obedecer, como en mi caso, yo decidí, por la gracia de Dios, pero lo haré con convicción, o lo hago por convicción. El que decida amar como Dios ama, lo va a hacer por convicción, no por emoción. Ay, se siente re bonito. Dígame, qué bonito se siente. Se siente bonito cuando llega tu amigo y te dice: no, sabes que tú eres mi amigazo. Yo la verdad no he tenido otro amigo como tú. El otro día estaba escuchando un CD de Armando Alducin. Algunos de ustedes lo han escuchado. Entonces él dice: fíjense que acabo de estar con mi amigo, y lo dijo con tanto aprecio, yo me sentí re bien, de verdad, se siente bien bonito. Dice: Chuy es mi amigo, tantos años, dice, hemos estado juntos en las buenas y en las malas, nada nos ha dividido. Dice, y yo le tengo un aprecio, y acabamos de estar juntos predicando. Cuando yo oí eso, que yo me sentí bien, sentí bonito. Pues sí, pero cuando alguien te dice: miren lo que están hablando de usted, o mire, ahí le va lo que alguien pegó en su Facebook y te lo manda, no me mande basura, tomo ni la veo, por dos razones: una, porque se siente feo, y otra porque pues ¿para qué? No tiene caso. Ahora, fíjese bien, el amor agape es el amor al prójimo, pero a pesar de sus deficiencias. Porque esa es la manera en que Dios nos amó a nosotros, ¿no? A pesar de que éramos pecadores, que Cristo murió por nosotros. Ahora bien, hay algo muy importante aquí. El amor al prójimo, o amar a los demás, a pesar de cómo son o hacen contra ti, pues es un fruto de la obra del Espíritu Santo en el corazón del cristiano. Pero debo decir, subrayar algo. Dije cristiano. ¿Cuántos son cristianos aquí? ¿Qué convicción tan más débil? ¿Cuántos cristianos hay aquí? Bueno, entonces esto es para nosotros. Ahora, dije cristiano, pero dije cristiano, ¿por qué? Porque el amor agape es imposible que lo viva una persona no cristiana. Para poder vivir el amor agape necesitas tener a Cristo en tu corazón, porque es sobrenatural, es un amor sobrenatural que no es intrínseco, no forma parte de nosotros. Por eso Jesús enfatizaba: no, pues si tú amas a los que te aman, eso no tiene ningún mérito, y lo hacen los paganos, y tú no, el Señor dice: yo hago salir el sol sobre buenos y malos, sobre justos e injustos les hago llover en su milpita, para que los dos cosechen, para que los dos tengan que comer. Fíjate la benevolencia del Señor.
Entonces el amor agape es un fruto del Espíritu. En Gálatas 5:22 dice así: mas el fruto del Espíritu es paz. ¿Así dice? Mas el fruto del Espíritu es gozo. ¿Así dice? No, así no se lee. Mas el fruto del Espíritu es paciencia. No. ¿Cuál es el primero? Díganlo fuerte. ¿Por qué? ¿Por qué el amor? De allí, del amor agape parte que podamos tener mucha paciencia, que podamos guardar la paz en medio de la tormenta que te arman tus enemigos. Del fruto del amor. Es una obra que hace el Espíritu Santo en nuestro corazón. Pablo hablaba de un cristiano llamado Epafras, que fue el que fundó la iglesia de los Colosenses. Dice que era un siervo amado, que era fiel en el ministerio. Dice, quien también nos vino a decir, nos declaró vuestro amor hacia mí en el Espíritu. Y tú dices, bueno, ¿qué significa? Es que ahí está. Epafras le dijo a Pablo, mira, los cristianos en Colosas te aman, Pablo, con amor del Espíritu. En otras palabras, con amor que produce el Espíritu Santo en sus corazones, con amor agape, con amor inalterable. Así te aman los hermanos, Pablo. Otros no lo amaban así, otros lo abandonaban, otros lo criticaban, otros lo acusaron de abusivo, en fin. Y Pablo fue uno de los que decidió amar con amor inalterable, con amor agape. En Romanos aparece allí un texto que dice Pablo, yo les pido con un ruego, hermanos míos, por el nombre del Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Fíjate, les pido por el amor del Espíritu. ¿Qué significa? Significa por el amor que produce el Espíritu en tu corazón, que es un amor que yo necesito que me amen así, porque estoy siendo perseguido, estoy en la cárcel, me han azotado, estoy naufragando, me han descalificado muchos, pero yo quiero que ustedes me sigan amando a pesar de lo que se dice, porque ustedes me conocen. En otras palabras, ¿no? Que me sigan amando con el amor del Espíritu, que es el amor agape, y él fue correspondido. Por eso es que primera de Juan 4:8, que leímos al principio, al inicio del mensaje, dice, el que no ama no ha conocido a Dios. El que no ama, ¿con qué tipo de amor? Eros, no hombre, ese ni aparece. Estorge, de familiar, no, tampoco. Filial, tampoco. ¿Cuál tipo de amor? Con el amor agape. El que no ama, aquí aparece agapán en el griego, no ha conocido a Dios, porque Dios es agape. Dios es amor. A estas alturas ya más o menos tienen una idea de lo que es el amor agape, ¿no es cierto? Entonces, es solo por el Espíritu Santo en una persona que ésta podrá demostrar esta clase de amor sin límites. Solo por el Espíritu. Solo por el Espíritu Santo es que podemos dejar de odiar. Solo por la obra sobrenatural en el corazón, en nuestro corazón, por el Espíritu Santo es que podemos dejar a un lado la venganza, podemos dejar la amargura, podemos dejar el odio, podemos dejar todo aquello que Dios rechaza. Una persona, sin duda, con un buen sentido de entendimiento intelectual, puede entender este concepto de manera racional y decir, ay, oye, qué bien está eso de amarse los unos a los otros. Ay, yo quiero paz. Todo el mundo habla de paz. Hay mucha gente idealista. Si nos amáramos los unos a los otros, podríamos que cesen las guerras, podemos hacer esto, podemos hacer lo otro, en un idealismo. Pero como no tienen a Cristo en su corazón, por eso es que aunque lo entiendan acá, no lo pueden vivir. No lo pueden vivir. ¿Por qué? Porque es una obra sobrenatural.
Es una capacidad que Dios nos da para amar en ese nivel. Por eso dice que el que no ama no ha conocido a Dios, o sea, no ama en ese nivel, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Los que son más o menos de mi época recordarán a uno de los Beatles o de los Beatles llamado John Lennon, que era un idealista. Bueno, así lo cataloga, ¿no? Él hizo una canción que se llama Imagina, y luego decía más o menos: imagina que no hay guerras, imagina que no hay esto, imagina que no hay lo otro, imagina que, que todo el mundo fuera como una hermandad, qué bonito, y todo se acabaría las guerras. Y hubo un momento en que él dijo que era más famoso que Jesucristo, y su idealismo lo llevó a que uno de sus fanáticos, seguidores, le metiera unos balazos. Y el mundo quiere paz, y el mundo quiere vivir en hermandad, pero ¿puede? Hoy está más lejos la paz. Cada día está más lejos la paz. ¿Por qué? Porque el problema está en el corazón del ser humano. Ahora bien, Dios ama a todos sin distinción. ¿Cuántos dicen amén? Él quiere tomar el corazón de cada persona, su voluntad, transformarla para llevarlo al más alto nivel del amor. Porque es justamente ágape que describe la actitud que Dios tiene hacia todos los seres humanos. Por eso Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo. Esa frase, de tal manera, es una frase en el griego que usan los científicos, los astrónomos, para dar medidas del universo, pero aquí se utiliza así como: no hay manera de medir, es inmedible. Eso significa de tal manera. O sea, es una medida de amor que Dios tuvo, que no hay palabras para cuánto mide el amor de Dios. ¿Cómo amó Dios al mundo? De tal manera, o sea, con un amor tan profundo, tan extenso, que abarca a todos los seres humanos. Por eso dice: porque de tal manera amó. El amor con el que Dios ama es el amor agape. Por eso dice que Dios es amor. Y que nos vio que a pesar de que estábamos en condiciones terribles, como dice Romanos 5:8, que Dios mostró su amor para con nosotros en que siendo aún, o a pesar de haber sido pecadores, ¿en qué sentido? Pecamos contra Dios, lo ofendemos constantemente, nos portamos mal en contra de Él, lo vituperamos, lo blasfemamos, y a pesar de eso, nos amó con amor inalterable. Por eso Pablo, el apóstol, le escribió en una de sus cartas, dijo lo siguiente: si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así hacedlo vosotros. Ok, bueno, suena bien bonito, pero vamos a reflexionarlo. A ver, ¿tienes queja contra otro? Sí. ¿Qué debo hacer? De la manera que Cristo perdonó, así tú perdónalo. ¿Y de qué manera Dios me amó? ¿O de qué manera Dios nos amó? Ok. ¿Cómo era tu vida sin Cristo? Hundida en el pecado. Pregunta: ¿merecías el perdón? Dilo. No. Sin embargo, te lo otorgó. Eso se llama gracia. Digan todos gracia. Que es un regalo que no merecemos. Ay, Señor, yo hice esto y lo otro, estoy tan avergonzado, estoy tan apenado, cometí tales pecados tan aborrecibles. Oh, Señor, me siento tan mal, perdóname. Y te dio su gracia, y por gracia somos salvos por medio de la fe. Creíste. Bueno, ¿te mereces el perdón? No. Pregunta: ¿se merece el perdón aquel con el cual tú tienes queja? Es que usted no sabe lo que me hizo. No me interesa saber, ni vengas a contármelo. No es asunto mío, es asunto entre tú y Dios y el otro. Pero ¿cómo le debo hacer? Es que usted no sabe lo que me hizo, pastor. Me hirió tan profundamente el corazón, me abandonó, me traicionó, lo que tú quieras. Bueno, tienes quejas, sí, de la manera que Cristo te perdonó. ¿Cómo te perdonó? Por gracia.
¿Te lo merecías el perdón? No. ¿Se merece el perdón el otro? No. Pero lo vas a perdonar por gracia. ¿Ya se les fundieron los fusibles? Sí, no, pues es que ¿cómo? ¿Cómo? Pues ya les estamos explicando cómo. Si tú tienes el Espíritu de Dios, tú ya tienes la capacidad para entrar en este nivel de amor. Pero tú decides si sigues quedarte en el eros, lo sensual o terrenal así puramente, o en el filial así muy de amigos. Y ya no me saludo, me torzo, pues yo te la torzo también y ahí me voy. No, pues esos niveles son bien bajitos, son carnales, ¿verdad? O decides brincar al otro nivel del amor, que es el amor de Dios. Entonces aquí vemos claramente el amor de Dios por todos los seres humanos, el amor de Dios por todos los pecadores. Escuchen esto, el amor de Dios por todos los seres humanos que somos pecadores va perfectamente de acuerdo con la definición del amor agape, porque lo describe de manera magistral, diría yo. Si no fuera el amor de Dios por los pecadores imparcial, o sea, que no amara a todos, solo unos cuantos y no a todos, entonces el concepto de que Dios es amor sería una contradicción. No concuerda con el hecho de que el amor agape ama a todos a pesar de cómo son o cómo reaccionan, ¿sí? De lo que son. Ya no iría de acuerdo. Entonces eso de Dios es amor, pues ¿cómo Dios es amor y prefiere a unos y a otros los rechaza? Ese concepto no está en la Biblia, estará por ahí en las opiniones de los hombres, pero en Dios, en el ser de Dios, es obvio que no. ¿Por qué? Porque si Él se preocupa de cosas tan mínimas como que les salga el sol para todos, pues digo, la misma lógica nos lleva a que también asumir que Dios también está preocupado por la salvación de todos los seres humanos. ¿Por qué si Dios, sin hacer distinción entre justos e injustos, les hace llover? Porque la tierra produce y a todos, gente cristiana y no cristiana, tienen un trabajo para que por medio de él vivan. Esa es una benevolencia de Dios. Y si Dios se preocupó de algo tan pasajero y que les da a todos, ¿cómo no se va a preocupar en que todos sean salvos? La pregunta es, ¿todos son salvos? No. ¿Por qué? Porque algunos rechazan el amor de Dios. No lo quieren. Jesús dijo, ¿cuántas veces los quise juntar como la gallina junta sus polluelos? Y esta es una escena de ternura, de amor, de un animalito. Yo tengo una gatita que llevan 2 veces que pare y ya tengo 10 gatitos. Pero están hermosísimos. La última camada fueron de 5. Tan chiquitos. Por cierto, si alguno quiere un gatito, están preciosos. Ya en la mañana ya me dijeron, quiero 2, ya me quedan menos. Es que son muchos, tengo 11. Pero la mamá, la gatita, cuando parió la primera camada y la segunda, pues ya, la primera sí me sorprendió, ya la segunda dije, ay, mira un animalito, estamos en tiempo de lluvias. Bueno, los agarra uno por uno a los 5, no hace distinción, un gato, por favor. Los agarra y los lleva al sol y se va sobre otro y lo agarra y llegan los gatitos de aquí. Y luego ya están en el sol y luego se queda ahí echadita y ya está. Y luego empieza a gotear y corre, empieza a llover y corre y va y los mete abajo, los protege. ¡Qué increíble! Bueno, si Dios se preocupó para que el sol saliera para todos, si Dios se preocupó para que a todos les lloviera, ¿cómo no va a estar preocupado en que todos los hombres sean salvos? Eso es lo que yo alcanzo a ver en la Biblia. Yo sé que hay quienes disienten en este concepto, pero para mí, de acuerdo a la definición de lo que es el amor agape y que Dios es amor, no puede llevar a otra conclusión más que esta. El problema no está en Dios, el problema está en que no todos aceptan el amor de Dios. Concluimos leyendo 1 Juan 4:7, búsquelo.
Primera de Juan 4:7, que escribió el discípulo amado. Y dice así: amados, amados. O sea, Juan le está diciendo, yo los amo con amor, agape. Dice, amados, amémonos unos a otros, agape, ahí. Porque el amor es de Dios, o sea, el amor agape es el que describe a Dios y es la esencia de Dios. Todo aquel que agape, que ama, ahí aparece en el griego agapán. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama, con amor agape, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor, porque Dios ama de esta manera. Y si alguien dice que conoce a Dios, no, pues no es cierto. Dice el versículo 9, en esto se mostró, o sea, no quedó en un sentimiento nada más, sino fue una acción. En esto se mostró que el amor, el agape, el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió, no se quedó con la intención nada más, sino puso manos a la obra y envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, no inició en nosotros el amar ágape. No, eso no forma parte. Los otros tres sí, ahí están, pero el amor ágape no. Entonces no consistió en nosotros. Entonces en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros, inició de Dios hacia nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, fíjense cómo va llevando la temática aquí el apóstol Juan. Amados, si Dios nos ha amado así, ¿qué dice? Debemos también nosotros amarnos unos a otros. Por eso debemos de evitar toda contienda, todo pleito, toda legata que rompa con la unidad que produce el amor cristiano. Amén. Por eso es que dejen de pelearse en el Facebook, dejen de defender sus posiciones teológicas que nos dividen, que hacen resaltar la carne, la amargura, los celos, la agresión, la calumnia, y promovamos lo que nos une y que nos amemos los unos a los otros. Dice en el versículo 12, nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su espíritu. ¿Ven? O sea, no hay otra manera de poder amar de esa manera. Y nosotros, 14, hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, miren qué afirmación. Dios es amor, dice Juan. Y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros. O sea que hemos llegado a ese nivel para que tengamos confianza en el día del juicio. No tendremos nada de qué avergonzarnos, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. ¿Y cómo es Dios? Dios es amor. ¿Y qué está diciendo Juan? Como Él es, o sea, Él es amor. Así somos en este mundo. Híjole, si viniera el apóstol Juan ahorita, tomara un platillo volador y llegara al siglo XXI, porque en aquellos tiempos de los primeros cristianos, la gente los distinguía por algo muy peculiar a los cristianos, porque decían, esos son cristianos. ¿Y cómo sabes? Y la gente decía, ved cómo se aman, esos son cristianos. Pero si viniera hoy el apóstol Juan, diría, estos no son cristianos. Leyera los Facebooks de algunos, diría, no, estos no son cristianos. ¿Cómo? ¿De qué están hablando? ¿Ustedes son cristianos? Y todos diríamos, sí, apóstol Juan.
Y Él nos desengañaría. Nos diría: mentirosos, ustedes no son hijos de Dios. No lo son. ¿Por qué, Juan? Y nos lo explica aquí, terminando el pasaje. Dice en el versículo 18, después de decir que así como Él es, así somos en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. O sea, no ha llegado a amar en ese nivel. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y aquí viene el desengaño del apóstol Juan. Si alguno dice: yo amo a Dios. Ahora yo les pregunto, o si estuviera aquí el apóstol Juan les preguntara: ¿aman a Dios? ¿Qué le dirían? Sí. A ver, más fuerte para convencerlo al apóstol Juan. ¿Qué le dirían? ¿Aman a Dios? Sí. Oh, entonces él nos contestaría: si alguno dice: yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Entonces, ¿qué? ¿Ustedes son cristianos? No, discúlpenme. No, ¿quién les dijo que ustedes eran cristianos? Porque yo veo sus Facebook. Ya compré mi iPad, el más nuevo. Entonces empezó allí a ver, vamos a ver cómo se tratan los cristianos del siglo XXI. Y empezó a leer. Y dice: no, discúlpenme, perdón, ustedes no son cristianos. Dicen que son cristianos, pero no lo son. Ahora, sin duda que entre nosotros hay muchos nacidos de Dios, pero que estamos aprendiendo. ¿Cómo? Esto nos ayuda a aprender, para dejar ya toda contienda y todo pleito y toda división, cosas de la carne, ¿entienden? Que no llevan a ningún lado. Nada más exacerban los ánimos y el odio y el rencor. Pero cantamos bien bonito. Ese canto que Chuy García entonaba: no hay otro nombre dado a los hombres por el cual podemos salvos ser. ¿Qué verdad? No hay otro nombre. Hablando de moriste por mí a pesar de mis pecados. Cantamos bien bonito. Entonces Juan dice: si alguno dice: yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso, dice. ¿Por qué? Porque el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Aunque piense diferente respecto al rapto, aunque piense diferente respecto a algunos conceptos de la salvación, aunque piensen diferente respecto al atuendo de los cristianos, aunque pensemos diferente respecto a los instrumentos, esas cosas son las cosas secundarias. Pero el amor, a pesar de que te digan, que te ofendan, el amor agape abarca no solo tus seres queridos, sino a todos los demás seres humanos, sin distinción. Por eso es que el amor es pues es el distintivo del cristianismo. Por eso es que el amor es la más grande de las virtudes cristianas. Y es a ese nivel donde somos llamados a amar. ¿Qué les parece? Tomen su decisión. Yo ya la tomé. Oremos. Señor, agradecemos tu preciosa palabra. Tu palabra, Señor, que nos alumbra el camino, endereza nuestros pasos, nuestros caminos torcidos, nuestros pensamientos errados, nuestro corazón que divaga, que es tan sensible a las ofensas, a los vituperios de los demás, y que nos amargamos y que nos resentimos y que odiamos. Pero a nosotros, a tus hijos, se nos ha dado el más grande mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. A tu prójimo con el mismo amor, agape, así como tú amaste sin distinción. Repartes tu amor, tu benevolencia terrenal a los hombres,
aún sin tomar en cuenta que te ofendemos a cada rato y haces salir el sol sobre buenos y malos y haces llover sobre justos e injustos. Por eso es que tu salvación es totalmente a disposición de todo aquel que se acerque a ti con corazón arrepentido, Señor. No hay otra manera en la que podamos entrar a este nivel del amor. Los que ya estamos en tus caminos, Señor, perdónanos porque no sabemos amar. Estamos aprendiendo a amar. Estamos aprendiendo a orar por los enemigos. Estamos aprendiendo a bendecir a los que nos maldicen. Estamos aprendiendo a bendecir a los que nos calumnian. Estamos aprendiendo, Señor, enséñanos. Queremos que a través de esta serie, Edificando en Amor, seamos realmente edificados por tu Espíritu, Señor, y que estas enseñanzas marquen un antes y después. Que a partir de esta serie nosotros demos un salto, Señor, hacia la verdadera clase de amor que tú quieres que tengamos, y que podamos amarnos los unos a los otros a pesar de las diferencias, a pesar de que algunos ofendemos. Perdónanos, Señor, pero también bendícenos a todos con la bendición de poder amar a todos como tú los amas, Señor. En el nombre de Jesucristo te damos las gracias, Señor. Amén. Que Dios les bendiga a todos, hermanos.